Muchísimas gracias, Jaime. Muchísimas gracias, doctora Conchita, por la invitación y reiterada, porque además esta es una actividad que se pospuso y pues bueno, la retomamos de una manera diferente seguramente, no solo por el tema de hacerlo en línea, sino por el hecho de que pues muchas cosas han pasado a lo largo del año, ¿no? Entonces, y algunas incluso a pesar de prácticamente el colapso de los medios de socialización que conocíamos y todas las restricciones, algunas han insistido y yo creo que eso incluso le da pues no sé, una connotación diferente al planteamiento mismo del seminario. Bueno, y dicho lo anterior, pues solamente para las personas con las que todavía no he hablado antes, porque por ahí sí alcancé a ver a una o dos personas que creo que ya han estado en seminarios anteriores. Pues, pues mi nombre es Moisés Hernández, ya eso ya se sabe. Pues tengo una forma, es muy curioso porque me he dedicado pues, desde hace muchos años al psicoanálisis. Ahorita ya ando arañando los 40, entonces en realidad creo que desde la licenciatura me involucré con la era Freud. Entonces Freud y yo ya tenemos un largo diálogo de por lo menos 20 años, en el cual lo que ha pasado es que en paralelo siempre anduve como en otros territorios. Siempre pues, hice una maestría en filosofía y ciencia, entonces siempre estoy como, además de como preguntándome cosas de la epistemología. Inicialmente el psicoanálisis me llevó a dudar de algunas cosas de la psicología, porque mi formación inicial era como psicólogo, pero pues eventualmente también esas dudas que buscaron alrededor por la epistemología pues también empezaron a alcanzar al propio psicoanálisis, ¿no? A preguntarse desde la epistemología sobre el psicoanálisis y bueno, y eventualmente decidí hacer el doctorado en Ciencias Sociales de la UAM con una especialidad en Psicología de Grupos e Instituciones. Y bueno, y el psicoanálisis es una cosa muy curiosa para mí porque es el eje de mi día a día, es mi práctica de todos los días, pero al mismo tiempo yo tengo como tiendo a confrontarlo cada que puedo, a confrontarlo, a tratar de no quedarme demasiado contento, demasiado cómodo porque además el tema, algo de lo que yo me he dado cuenta con los años, es que la teoría psicoanalítica alcanza para decir cualquier cosa. Y el problema de que alcance para decir cualquier cosa es que uno tendría que preguntarse cuál es la manera en la que uno esté estructurando, porque como los conceptos terminan siendo en buena medida bastante maleables, bastante manipulables, entonces en muchas ocasiones uno puede suponer que está hablando de psicoanálisis, pero en realidad puede tener un estilo de pensamiento que puede ser, bueno, que puede ser completamente normativo, que puede ser completamente, por ejemplo, políticamente puede ser muy conservador, o sea, que básicamente uno podría revestir de conceptos psicoanalíticos una estructura de discurso que puede ser completamente suscribible por parte de qué sé yo, de grupos, por ejemplo, hablar de la sexualidad aparentemente con la soltura que el psicoanálisis lo permite, pero con una estructura de discurso que es más bien la de quienes estarían en contra, por ejemplo, de la educación sexual. Pero uno suponer que está en el psicoanálisis, ¿no? Entonces, el tema para mí es que siempre he tratado de mantener esa inquietud de preguntarme qué decimos cuando decimos que hablamos desde el psicoanálisis, ¿no? Porque además el psicoanálisis es una cosa muy curiosa porque el psicoanálisis al mismo tiempo es la disciplina que mejor puede escuchar las singularidades. Yo creo que no hay ninguna práctica en Occidente que yo pudiera nombrar que sea tan sensible a las singularidades este, como el psicoanálisis.
El perro está de acuerdo conmigo. Este, o estaba protestando, quién sabe. Eh, Les pido nada más, si tienen algún ruido de fondo, silenciamos el micrófono, pero también me anticipo, y pido disculpas porque a veces soy un poco disperso. Voy, vengo, regreso, pero siempre ando alrededor de los mismos ejes cuando intento exponer, las cosas que además las voy pensando al hilo, ¿no? Este, eh, Cuando quieran también me pueden interrumpir, pueden participar, pueden decir lo que se les ocurra a partir de este diálogo, pero bueno, entonces pueden pedir la palabra en cualquier momento. Pero bueno, regreso a esta afirmación que estaba haciendo. Yo estoy convencido de que el psicoanálisis es la práctica que mejor puede o que es más sensible a las singularidades. Al final del día, otras prácticas, la psicología, la psiquiatría, el coaching, la religión, lo político, pues siempre implica tratar de manejar categorías de personas. O sea, la psicología pues hablará de los sanos y los enfermos, lo político hablará de los hombres, las mujeres, los conservadores, los liberales, los progresistas, qué sé yo, retrógradas, los estudios culturales, la antropología, etcétera, hablarán de categorías de personas, los mexicanos y las mexicanas, los niños, las niñas, las infancias, se tratará de ser inclusivo, a veces usando esos términos, pero al final ese componente que no es, lo veíamos en algún seminario anterior, bueno, lo digo aunque creo que la mayoría de quienes están aquí no estuvieron en los seminarios anteriores, pero lo que podríamos hacer esa distinción justamente con Foucault entre lo individual, que es el sujeto social, lo colectivo y lo singular. No son la misma. Lo singular del psicoanálisis no es lo individual del resto de las disciplinas, porque lo individual al final del día se presta a poder reconocer, por ejemplo, las categorías particulares de alguien al interior de la sociedad y que de algún modo son evidentes hasta cierto punto para todos, ¿no? El individuo que nació el 11 de octubre de 1981, que residió tantos años en tal lugar, que ahora reside en la Ciudad de México, que tiene estos grados académicos, que vive esto, practica tanto, que ha tenido tales o cuales parejas o ha tenido tales o cuales no sé qué, y que puede una prueba psicométrica decir alguna cosa de ese individuo, pero hay cosas singularísimas que ustedes que ya seguramente han leído a Freud antes y ya han leído a otros autores, se dan cuenta de que hay cosas singularísimas que son irrelevantes incluso para otras disciplinas, pero que en esa singularidad es donde se juega, por ejemplo, la posibilidad de que un síntoma pueda ser leído, o sea, pueda ser leído analíticamente y que pueda accederse a la resolución de ese síntoma. Entonces, pero bueno, entonces, esa larga diatriba para decir el psicoanálisis sigue siendo para mí esa práctica tan comprometida con lo singular como no hay ninguna, pero al mismo tiempo uno tendría que interrogar, bueno, y es mi caso más bien, no es que ustedes tendrían, es a lo que yo me he dado cuenta que he dedicado 20 años a esta altura, lo que parecería que es el psicoanálisis cuando cruza la puerta del consultorio. Porque cuando cruza la puerta del consultorio se empieza a entremezclar con otras cosas. Y entonces ahí es donde muchas veces se puede convertir no en una práctica sensible a lo individual, sino por ejemplo en una prescripción. Por ejemplo, yo generalmente escucho muy desafortunado cuando se dice que desde el psicoanálisis se debería hacer política o desde el psicoanálisis se debería, por ejemplo,
no sé, o sea, he escuchado gente diciendo cuando fue lo de Ayotzinapa, que todos estábamos como ciudadanos, todos estábamos, bueno, no sé si, no todos, pero muchos estábamos enojados por esta desaparición forzada, justamente que habían marchas y que tal vez algunas y algunos fuimos a las marchas y además hubo una muy en particular donde además había la sensación de que se estaba poniendo en riesgo la propia vida porque había como el rumor de que iba a haber intervención militar y todo, o sea, y de todas maneras la gente se la jugó y fue y todo, y en esa época Judith Butler, a propósito de otra cosa, pero no sé si también tendría en cuenta lo de Ayotzinapa, dijo algo respecto de que de que cuando los individuos no tienen, o sea, no tienen otra cosa que perder, ponen la vida en juego, ¿no? Entonces, socialmente era muy relevante que la gente se estuviera, incluso aunque fuera fantaseado, se estaba jugando el pellejo por ir a marchar por Ayotzinapa, y pues bueno, y políticamente era un momento muy relevante que todavía no, tal vez no tenemos la distancia suficiente para entender cómo eso incidió o no, o si se modificó algo o no en el país. O sea, no sé, eso todavía creo no tenemos la distancia histórica suficiente. Pero bueno, era un momento muy vivo políticamente y entonces, por ejemplo, en esa época escuchar psicoanalistas en un foro sobre política diciendo que lo que pasa es que el goce de las masas y la repetición y la no sé qué y que no van a lograr nada y que la política debería de ser uno por uno porque entonces la singularidad y el caso por caso, bueno, o sea, la verdad es que yo no daba crédito a lo que estaba escuchando porque no, o sea, era por un lado no solamente de una insensibilidad terrible respecto a lo que estaba pasando, que por otro lado, pues nadie le tiene por qué exigir a alguien que se involucre en un tema político en el que uno cree, ¿no? O sea, bueno, pues ya, si no quiere, pues qué le hace uno, ¿no? Pero sí, pero también incluso teórica y técnicamente hablando de psicoanálisis, o sea, ¿de dónde saca uno decir que lo que pasa es que las manifestaciones multitudinarias son porque la repetición y el padre y el no sé qué, o sea, o sea, ¿de dónde salió? Pues, o sea, es la fantasía loca, que por un lado se reviste mucha aparente autoridad al grado que va y lo presenta como una conferencia magistral a alguien en un foro de psicoanálisis y política, pero al mismo tiempo no es un enunciado aislado. O sea, entra en el juego social desestimando una lucha social, porque entonces entra dentro del tejido de discursos donde uno podría decir, yo no tengo nada que ver con, por ejemplo, en esa época el gobierno de Peña Nieto, pero al mismo tiempo estoy aportando insumos discursivos que permiten a quien sí está del lado del gobierno de Peña Nieto desestimar las manifestaciones sociales. Lo digo por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a mí me inquietan mucho porque a veces me da la impresión de que no es que no se pueda decir nada de lo social con el psicoanálisis. No, me da la impresión de que no siempre estamos advertidos y advertidas de todas de todo el trabajo que implica construir una narrativa social con el psicoanálisis y además si de verdad realmente hace falta, ¿no? Porque hay muchas cosas para las cuales probablemente el psicoanálisis no tenga nada que decir y eso está bien, porque muy frecuentemente decimos que el psicoanálisis es una práctica de la escucha y bueno, pues a veces no se trata de que el psicoanálisis salga a decir algo, sino se trata de que el psicoanálisis pueda escuchar esos malestares, ¿no? Entonces, por eso muchas veces, y insisto, perdón por la larga diatriba, pero por eso es que muchas veces yo también hago rodeos por otras disciplinas que me permitan volver críticamente al psicoanálisis para pensar incluso en lo que no estamos escuchando de lo social, ¿no?
en lo que, por ejemplo, podemos aprender del- de lo que Freud no escuchó en su momento o tardó en escuchar, y cómo a veces nosotros replicamos ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, empiezo por presentar el seminario que hoy iniciamos, Dora Feminista, porque, a ver, también hay una historia para mí de cercanía con los estudios de género y el feminismo. Yo mismo no puedo decir de mí mismo que soy feminista porque, entre otras cosas, está esa discusión de si los hombres podemos ser feministas y pues es una discusión que a mí no me interesa dar en este momento porque pues además lo que me queda muy claro es que yo no soy el sujeto político del feminismo. Entonces, que incluso, o sea, incluso o sea, ese tipo de problemas a veces son invisibles cuando discutimos respecto al feminismo, sobre todo cuando las críticas al feminismo vienen de hombres y de hombres que hablan con teoría hecha por otros hombres, Freud, Lacan, etcétera. Entonces, no sé, o sea, ahí hay una cosa compleja y complicada. Este, pero bueno, lo cierto es que eso no quita que el feminismo haya sido un campo que ha estado interpelando por años al psicoanálisis, que me ha estado interpelando a mí, que me ha permitido a mí advertir algunas cosas respecto de las limitaciones de mi propia escucha de lo social y probablemente también de mi escucha de lo singular. Y entonces, particularmente este año ha sido un año muy intenso. Bueno, hay toda una revolución sobre los cuerpos que tiene varios ejes, o sea, tiene el eje de la visibilización del feminicidio, el eje de la discusión sobre la interrupción del embarazo, o sea, y al final del día, más allá de los argumentos éticos, metafísicos o no siempre advertidamente metafísicos sobre la criatura por nacer, sí hay una cuestión que es ineludible. O sea, un embarazo, y particularmente un embarazo no deseado, implica políticamente restar la autonomía o poner en jaque o limitar o algo la autonomía de una persona para decidir sobre su cuerpo, sobre si quiere o no ese embarazo. Entonces, también es una discusión que no me corresponde a mí siquiera desarrollar y en la que va, o sea, este, y que probablemente no siempre entendemos, pero son una serie de reivindicaciones que además han ido escalando han ido escalando en rebeldía, diría yo, porque mujeres de todas las edades están no solamente saliendo a las calles, sino están tomando el espacio público, están poniendo en jaque cosas. Justamente cuando propusimos este seminario Dora Feminista al inicio del año, había una gran discusión, pero al mismo tiempo muchísimos ataques al feminismo que en muchas ocasiones son ataques que discursivamente dejan mucho que desear. O sea, que están construidos sobre la reiteración de frases aparentemente sabidas sobre la política, sobre el cuerpo, sobre las mujeres, sobre los roles de género, etcétera. Entonces, en el medio de eso ocurre que yo estaba releyendo el caso llamado Dora de Freud y entonces de repente empiezo a releer la narrativa sobre el acercamiento del señor K y me voló la cabeza pensar qué habría pasado si Dora hubiera tenido, y es una ficción teórica, ¿qué hubiera pasado si Dora hubiera tenido la interlocución del feminismo en su momento?
cómo habría sido escuchada cuando ella señala los avances del señor K y cuando, por ejemplo, en contraste Freud, comentaremos con detalle, con el libro en la mano. Nuevamente no se trata de juzgar tampoco a Freud, sino se trata de entender en el texto de Freud algo que nos concierne el día de hoy. Pero, por ejemplo, cuando Freud dice cosas como que la paciente habría reaccionado a la excitación que le produciría a una muchacha de 14 años ser besada, cuando, independientemente de que Dora hubiera tenido un interés erótico, afectivo, como lo querramos llamar, por el señor K, el feminismo diría, por ejemplo, que un beso no consensuado es un abuso. Y aunque venga de una persona que tú quieras, puede provocar reacciones que no necesariamente son... O ¿por qué habría que ponerlas a cuenta de la excitación que la muchacha tendría que haber tenido? Es dar por sentado que automáticamente ella tendría que haberse sentido excitada y entonces, digamos, reprimir esa excitación y desarrollar un síntoma, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, leyendo eso un poco en clave feminista, uno se pregunta, o sea, sobre qué determinaciones leía Freud y sobre qué determinaciones seguimos leyendo, que por ejemplo no vemos cosas que corrientes de pensamiento, que grupos políticos, que luchas que no son contemporáneas pondrían en jaque, ¿no? Y entonces por eso surgió en mí esta inquietud de qué habría pasado si Dora hubiera sido escuchada desde los feminismos. ¿Qué habrían pensado juntas las feministas con Dora? ¿Cuál habría sido la narración que se hubiera construido sobre los acercamientos del señor K? O sea, y dentro de todo, y eso está puesto en el argumento que espero les hicieron llegar, yo no quiero en ningún momento generar una lectura del caso que entremezcle feminismo y psicoanálisis. ¿En qué sentido? O sea, también yo tengo muy claro que hay una diferenciación entre ambos territorios. O sea, por ejemplo, el objeto del psicoanálisis no es otro sino el inconsciente. Y justamente el inconsciente tiene que ver con lo que decía al inicio de la singularidad. O sea, la singularidad que implica este, eh, la constitución de cada cual, incluido la dimensión inconsciente, esa es inasible para cualquier otra disciplina. Entonces, el objeto del psicoanálisis es el inconsciente. El feminismo jamás va a poder decir ni pío del inconsciente. Porque no se puede, además el inconsciente, a diferencia de todas esas características que yo enumeraba hace un ratito sobre lo individual, el inconsciente no se le ve en la cara a nadie. O sea, Freud tuvo que inventar un dispositivo después de notar que algo había, pero que, pues, ¿qué onda con esto? Tuvo que inventar un dispositivo que implica reglas muy concretas, diga lo que se le ocurra, así como se le ocurra, tarará, o sea, la de asociación libre, la atención flotante, problematizó lo que llamó los retoños del inconsciente, porque él mismo no hablaba de que el inconsciente se hiciera evidente por sí mismo, ¿no? O sea, justamente los sueños, los lapsus, y bueno, que en Dora pues se trata al final de cuentas de informar del análisis de un sueño, los sueños, los lapsus, los síntomas, o sea, que permiten como ir sorteando la represión e ir acercándose al núcleo inconsciente, o sea, da cuenta de que en Freud incluso el inconsciente no es una cosa que se observe directamente, ¿no? Entonces, él se inventa todo un dispositivo en el que un sueño, un lapsus, un síntoma puede ser leído. De hecho, ustedes recordarán que Freud habla de que la neurosis convencional se va viendo sustituida por la neurosis de transferencia, que bueno, la transferencia además es fundamental para la práctica del análisis y que justo a partir de ahí es que puede volverse analizable. Entonces, ni el inconsciente es un asunto del feminismo, entonces no se puede tener una lectura psicoanalítica feminista
o sea, es un exceso eso, ni el género es un objeto del psicoanálisis. El género no es una categoría que quepa en ningún lado del análisis. O sea, no es como tratar de de llevar un gatito bajo el mar, pues no, se nos va a ahogar. Igual el inconsciente es tratar de llevar un pez pues, lejos de la playa, pues se va a morir. O sea, son los conceptos tienen una ecología que permite justamente construir un trabajo con ellos. Entonces, en todo caso, la intención del seminario es que podamos hacer un pequeño recorrido. Además, me encontré un libro que me parece muy práctico y muy claro, que podamos hacer un recorrido por los principales temas relacionados con los estudios de género y el feminismo, muy sucinto, muy al pasar, es una exploración, como para que nosotros después releamos Dora y tratemos de pensar qué es lo que habrían pensado las feministas con Dora, ¿no? ¿Qué es lo que podría pensarse porque al final de cuentas no se trata de corregirle la plana a Freud, sino en primer lugar de tomar el caso de Freud como un documento que también nos da cuenta de una época, que nos da cuenta de un modo de pensar, pero que también nos da cuenta de cosas de las que tal vez nos tenemos que eh, deslindar en la práctica del psicoanálisis, justamente para afinar la manera como escuchamos lo singular y no lo confundimos ni con lo individual ni con lo político. Les cuento dos cosas, ya para ir entrando en materia con el seminario. A ver, ya que se refirió un par de veces al seminario de Foucault, voy a empezar hablando de eso y cómo dimos el salto al tema del género. Resulta que, como se ha apuntado un par de veces, los primeros seminarios que tuvimos en el CIES fueron sobre Foucault y fueron sobre el método análisis de discurso de Foucault. Y pues una de las cosas que a mí me interesaba mucho en esos seminarios era mostrar, con Foucault ocurre una cosa, de Foucault se dicen eh, se dicen muchas tonterías del psicoanálisis sobre Foucault, que sí pensaba como pensaba porque era homosexual, que sí pensaba como pensaba porque era sadomasoquista, que sí buscó morirse de SIDA, que sí esto y que lo otro. Y entonces justamente al irse a esas lecturas, digamos que tratan de denostar a la persona de Foucault, pero no leer la obra de Foucault, pues se pierde de vista que independientemente de que Foucault pueda haber sido o no haya sido todo eso que se dice, que en realidad, o sea, qué relevancia tiene para hablar de la obra de Foucault, ¿no? O sea, y que bueno, que con todo, pues muchas de esas son exageraciones, y una novela negra, ¿no? Cosas como decir que Foucault buscó morirse de SIDA porque que no sé qué cosa con el masoquismo y el goce y no sé qué, incluso son despropósitos históricos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando Foucault muere en el 84, todavía ni siquiera, apenas en el 84, un par de meses después de que muere Foucault, se logró aislar el virus del SIDA, bueno, el virus del VIH, perdón. Entonces, 10 años antes, pensando en que la adquisición del virus habría sido unos 10 años antes, unos 8, 10 años antes, dependiendo cómo haya sido la salud de Foucault, habrá sido la evolución del síndrome. Pues la verdad es que, pues, ¿cómo va a andar uno buscando adquirir algo que ni siquiera se sabía que existía, ¿no? Entonces, pero entonces yo con los trabajos que he hecho con Foucault he tratado de insistir no por Foucault mismo, sino incluso por una manera de leer en el psicoanálisis, que es, vámonos no al cliché como decía Laura hace un ratito, sobre los clichés,
vámonos no al cliché, sino vámonos a cómo está construido el discurso realmente, ¿no? O sea, entonces aplicarle a Foucault incluso sus propios métodos de análisis de discurso. Veamos cómo él orquesta su método de lectura. Y creo que eso es beneficioso para el psicoanálisis porque al final de cuentas se trata de que el psicoanálisis eh, es un modo más de análisis de discurso, incluso de análisis de cosas, incluso hasta de análisis de cosas que no están puestas al modo de la palabra, pero que son un análisis de discurso, perdón, que son un discurso, son un síntoma, está constituido discursivamente, por ejemplo. Un sueño, dentro de toda su aparente irracionalidad, está constituido discursivamente. Entonces, pues una manera de ejercitarnos en el análisis de discurso, pues es aprender a leer discursos sin irnos muy rápidamente a las explicaciones universalizantes que no nos dejan entender en su particularidad cómo está construido un discurso, en ese caso fue el de Foucault. Y entonces, esos primeros seminarios fueron como para desentrañar un poquito cómo trabajaba Foucault, qué es lo que pensaba él sobre el acontecimiento, sobre el discurso, sobre sus premisas metodológicas, como por ejemplo el eliminar la idea del autor, del sujeto universal, del ver los discursos como dentro de una red de relaciones, todo eso, ¿no? Y ahorita no andamos muy lejos de Foucault con lo que vamos a hacer, porque una de las cosas que a mí me ha sorprendido muchísimo en el psicoanálisis es que cuando yo he escuchado incluso a psicoanalistas muy queridos y apreciados en el medio mexicano criticar al feminismo, terminan criticando a Foucault, pero terminan criticando en Foucault cosas que no están en Foucault, tipo que la homosexualidad de Foucault y que todo eso. Entonces, como que hay una cadena que muy rápidamente apunta género, todo eso viene de Foucault, y pues Foucault tenía estos síntomas que nunca analizó porque tenía resistencias al psicoanálisis. Entonces es muy curioso porque o sea, hay una crítica a los estudios de género que procede del psicoanálisis que tiene el mismo punto de partida que las críticas que se le hacen a Foucault sin leer a Foucault y sin leer el feminismo. Y entonces uno dice, bueno, esas críticas dicen más de la falta de lectura de parte del psicoanálisis, lo cual quiere decir que la poca importancia que el psicoanálisis le da en su práctica, no sé si en los consultorios, pero debe ser un síntoma también de lo que pasa en los consultorios, pero en su práctica de análisis de los discursos sociales, le da poca importancia a los discursos que supuestamente está analizando. Porque, o sea, si, por ejemplo, si uno afirma que el feminismo todo procede de Foucault, que los estudios de género abrevan de Foucault, pues la verdad es que donde se quedaron Simón de Beauvoir y toda esa genealogía de mujeres que desde antes de Foucault ya estaban ideando, luchando y haciendo cosas en relación al feminismo, ¿no? O sea, simplemente parecería que el punto de resistencia del psicoanálisis o el punto de sordera hacia hacia otras disciplinas, particularmente disciplinas que lo critican al psicoanálisis, pues es el mismo punto de sordera y son los mismos clichés para no leer o para no tomar nota de los discursos que supuestamente el psicoanálisis critica. Entonces, en ese punto, yo quisiera, eh, no sé qué tan lo digo lo que voy a decir es además una crítica pública que ya hice alguna vez y que además lo digo con todo el respeto y la amistad que puedo tener por esta persona. Pero, por ejemplo, hace como sus buenos 5 años, una cosa así, hubo una conferencia en el Círculo Psicoanalítico Mexicano que se llamó Una necesaria
crítica del psicoanálisis a los estudios de género. Entonces, de entrada uno se pregunta por qué sería necesaria una crítica del psicoanálisis a los estudios de género. O sea, tanta importancia tiene el psicoanálisis como para ser necesario que vaya a hacer una crítica sobre un campo donde además se trata de un concepto que no tiene, que es, digamos, es esta diferencia entre el mar y la tierra, ¿no? O sea, el género es un concepto que no tiene nada que ver con el psicoanálisis. El psicoanálisis, por supuesto que lo puede desechar y lo puede prescindir, pero porque el psicoanálisis, pues nada, o sea, no lo necesita. Pero al mismo tiempo, las prácticas políticas del feminismo no necesitan del inconsciente. ¿Por qué? Porque en lo político se trata siempre no de la particularidad de cada quien, sino de lo que tenemos en común. Si ustedes y yo vivimos una persecución sistemática por el hecho de ser psicoanalistas, por ejemplo, pues, y esto, bueno, por ejemplo, ocurrió en la Argentina, pues entiende que haya una reacción colectiva, donde lo que importa es esa constante, no la posición singular de cada quien como psicoanalista. Si, si una persona vive una violencia, un tipo de violencia particular por el hecho de ser, proceder de un grupo étnico, pues el problema no es solamente Chana, Juana y Perenciana, sino, o sea, y como el quererlo leer caso por caso, sino como todos esos casos repiten una constante, ¿no? Entonces, el tema es que en lo político, o sea, por ejemplo, ir con el argumento de que debería de ser caso por caso, porque así es el psicoanálisis, es un despropósito, porque para poder hacer operativa la justicia, al final hay casos individuales, pero hay constantes. Y ese es, por ejemplo, el caso del feminicidio. Que a las mujeres las maten dentro de sus casas o afuera de sus casas o incluso hace como que va a cumplir 2 años en Tabasco violaron y mataron a una anciana atrás del retablo de la Virgen de Cupilco, patrona de Tabasco, donde estaba haciendo limpieza. Se metieron unos tipos a robar y la vieron y la mataron y la violaron, y era una anciana, pues, o sea, que no estaba ni en horas, como los clichés, ¿no? Ni era la ropa, ni la hora, ni nada, ni el lugar, ¿no? Estaba en la iglesia. Entonces, cosas que pueden dar cuenta que sistemáticamente hay una forma de violencia que no tiene que ver con las singularidades, sino que tiene que ver con un grupo social, pues bueno, o sea, eso habla de que, bueno, que ese es otro territorio y otra manera de problematizar el mundo, porque además en la diversidad de experiencias y de dimensiones que tiene bueno, no, la diversidad de dimensiones que puede tener una misma experiencia, pues claro, hay una dimensión singular, pero hay una dimensión que es social y que pues, son dos modos de lectura que además implican prácticas distintas y que no necesariamente son excluyentes. Que una persona vaya a análisis a hablar de cómo, qué sé yo, voy a decir una tontería, de cómo recurrentemente sale en horarios a andar por lugares donde le puede pasar algo, no quita que al mismo tiempo política y socialmente sea un tema de que si un tipo de persona sale a tal lugar, a tal hora, a ese tipo de persona y no a otro tipo de persona, le puede llegar a pasar algo. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Entonces, y por favor, si no se entiende, díganme, porque a veces también yo empiezo como a dar vueltas
en mis propios sobreentendidos. Pero bueno, lo que decía de esta conferencia es que fue muy llamativo que se hablara del feminismo o del género y no se citara a una sola autora, a una sola autora. En la necesaria crítica del psicoanálisis a los estudios de género, no se citó a una sola autora. O sea, no se dio evidencia de que el que estaba hablando hubiera leído de género. Terminó hablando de Foucault, denostando a Foucault, y al mismo tiempo, un tiempo después, bueno, sí, tiempo después yo me fui dando cuenta que más todas estas críticas, dichas o no, o reconocidas o no, abrevan de una versión sobre la relación entre Foucault y el psicoanálisis que yo creía que provenía de Jorge Alemán, de este psicoanalista o filósofo, no sé muy bien qué es pero bueno, que es de la escuela de Miller, está creo radicado en España, pero ya después, con mucha sorpresa, me encontré que hay un libro que se llama, o sea, yo sabía que existía ese libro, nunca lo había realmente revisado, que se llama Foucault Filósofo, que recoge los trabajos que se presentaron en un coloquio después de la muerte de Foucault, una especie de coloquio homenaje, y hay una intervención de Miller, de Jacques-Alain Miller, donde básicamente lo que hace es mostrar que nunca leyó a Foucault, por lo menos no situando, o sea, esa es una cosa que a mí me sorprende mucho. O sea, como que hay gente que dice cosas sobre Foucault a partir de que supuestamente lo escuchó, lo vio, estuvo en sus cursos o se lo cruzó en una biblioteca o algo, pero en realidad no lo leen. Y entonces le atribuye a Foucault una serie de cuestiones su relación con el psicoanálisis que no aparecen en los textos de Foucault, sino que son pura especulación para al mismo tiempo hacer propaganda del psicoanálisis, Jacques Alain Miller. Y entonces esos enunciados de Miller es muy curioso cómo van siendo retomados, o sea, encuentran cauce y se terminan utilizando para invalidar discursos que en última instancia pueden tener alguna cercanía con Foucault, como los feminismos, pero que no tienen nada que ver en realidad no provienen, no proceden totalmente de Foucault, y entonces al final de cuentas se termina haciendo esto que les preocupa tanto a las feministas radicales últimamente. Se termina haciendo el famoso borrado de las mujeres, porque se critica el feminismo sin siquiera leer a las mujeres, sino por el rodeo de atribuirle a un hombre la causa del feminismo y los supuestos errores teóricos y técnicos del feminismo. Entonces, hasta aquí no sé si se entiende lo que estoy diciendo, o no sé si alguien tiene algo que decir. Doctor Moisés, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Hola, buenos días. Buen día, buen día. Me llama un poco la atención cuando, en esto que acaba de decir, las prácticas políticas no necesitan del inconsciente. Me lleva entonces a preguntar, entonces, ¿cómo se justificaría un hartazgo que durante mucho tiempo se contuvo reprimido ante, estas situaciones actuales que se están viviendo, que no son nuevas, son compulsiones repetitivas, lo que lleva a poner en palabras y acciones un basta? Es un levantar la voz de decir, hay cosas que han pasado, y que solamente a través de una práctica se Uh-huh. lleva a cabo. Cuando usted dice las prácticas políticas no necesitan del inconsciente, justamente en la mañana que venía leyendo a Aristegui, Uh-huh. con el tema tan actual, con las feministas estas que están tomando los lugares donde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Uh-huh. mencionada del distrito, y ya se dio una situación en el Estado de México, que por cierto fueron sacadas violentamente en la madrugada, etcétera, etcétera. Y me llega a pensar,
esa persona que estaba entrevistando a Aristegui cae con lo que usted está diciendo, porque finalmente el inconsciente del sujeto en la política es esa manera de poner en palabras, ya no de una manera individualizada, porque individualizada se llevan a cabo escritas, formatos, etcétera, etcétera. Pero tal parece que solamente haciendo la fuerza uno, e ir sumando unos, se hace un grupo que Ujú, entonces, ya es escuchado porque ya hay una acción. Lo que me lleva a pensar que la práctica política es de los políticos como para hacer la contención. Y algo que yo comentaba era, a lo que van a llevar es que van a politizar un asunto donde un grupo de feministas le están poniendo voz a una situación de hartazgo, que no es de ujú, ahorita, es de antaño, hasta que alguien dice, no, ya basta, yo tomo acción, asumo las consecuencias. ¿Y hacia dónde la quieren llevar? Que le van a dar un lugar donde puedan accionar, le van a llevar a cabo sus pliegos petitorios, pero el punto es que el inconsciente hace a la política. Entonces, como que ahí sí toma parte en una práctica en la sociedad en donde se puede tomar la voz que devela, que tumba ujú. velos y que hace que eh, esto que usted dice, yo no estoy muy de acuerdo, que las prácticas políticas no necesitan del inconsciente, al contrario. A ver, voy me parece que pues es un señalamiento importante el de usted y creo que por lo tanto amerita que lo responda con mucha claridad, si es que fuera posible, y mucha precisión. Ocurre que el inconsciente o lo inconsciente es una dimensión, digamos, inherente a la vida humana. O sea, eso no, o sea, no es como que lo podamos cancelar. O sea, justamente el problema o lo que es paradójico es que al mismo tiempo es una dimensión que además siempre va a estar actuante, pero es una dimensión que no siempre es analizable, salvo a partir de prácticas muy concretas como es el psicoanálisis. Entonces, por ejemplo, hacer como Freud y decir que en la masa hay una dimensión de experiencias inconscientes, bueno, sí, pero al mismo tiempo, ¿qué tanto la masa es capaz de analizar es eso inconsciente? O sea, híjole, porque además aquí lo que está en juego es que la palabra represión es polisémica. Creo que Laura quiere decir algo. La palabra represión es polisémica. Entonces, habría que preguntarnos si la represión como mecanismo que describe Freud, la represión que permite la existencia de lo inconsciente en las vidas de cada quien de nosotros, es efectivamente lo mismo que la represión política. Por ejemplo, que todos sepamos que las cosas no están funcionando en un país, pero que no lo podamos decir porque si lo decimos nos matan, no es exactamente lo mismo este, a que mm, algo me está, eh, por ejemplo, no sé, limitando la vida a un síntoma, pero que en realidad hay al revés, o sea, no sé. O sea, sé que hay algo que no me permite, por ejemplo, salir a la calle porque pues, me da el ataque de pánico, entonces ver gente me da pánico, no puedo salir de mi casa, etcétera, pero no sé cuál es el motivo. Es distinto a yo sé que quiero salir de mi casa, pero yo sé que si salgo los milicos me van a reprimir porque pues porque hay una hegemonía de poder, ¿no? Entonces, en ese sentido es que a lo mejor habría que cuidar esa polisemia de la represión política y la represión como mecanismo
en el psicoanálisis, mecanismo que delimita la existencia de lo inconsciente, porque pues en la represión política muchas veces el tema no es que no sepamos las causas, digamos, qué es lo que está siendo reprimido, sino que más bien es muy preciso qué es lo que no se puede decir, qué es lo que no se puede hablar, qué es lo que no se puede reclamar, qué es lo que nos puede costar la vida, ¿no? Entonces, Bueno, a ver, perdón. venga, Laura. Sí, sí, no, es que así como hablas de la polisemia, hace mucho tiempo que ya no se habla de masas, ¿no? Sino de comunidades y conjuntos de Ajá. personas. Entonces, en cierta forma, todos esos, vamos a decir, inconscientes, es una suma de individuos. Y, por ejemplo, Elias Canetti describe que actúan de ciertas formas y bajo ciertas leyes. Entonces sí me parece que ya no se debe hablar de masas, informes y sin sujetos, ¿no? Es una suma de sujetos y sí corresponden a ciertas leyes y que actúan desde el inconsciente de todos. Entonces creo que sí hay quien lo aborda y quien lo estudia. Uh-huh. Ok, ok. Y bueno, que en ese sentido, bueno, por cierto, cuando digo masas, pues dije, podríamos hablar de la masa como Freud, o sea, hacer referencia al trabajo de Freud, pero y que sí es cierto que también hay toda un campo de análisis de esas cosas no sabidas o sabidas a medias en las masas. O, por ejemplo, ahí yo, por ejemplo, no soy particularmente versado, pero, por ejemplo, mis amistades que hacen trabajo de grupo y hacen grupo operativo y todo eso y que tienen una formación en ese sentido, por ejemplo, cuando hablan justamente de lo no sabido grupal, pero tienen como mucha reticencia a hablar del inconsciente grupal, porque dicen, no es equivalente a la experiencia del inconsciente en un análisis singular. Entonces, por ejemplo, ahí habría toda una, como sea, lo que me parece que está apareciendo aquí, es que hay todo un campo de problematización que no es tan llano de aquí está el inconsciente singular, se extrapola a los grupos, las instituciones, los movimientos sociales, las comunidades, los países, o si alguien quiere seguir siendo muy ortodoxo freudiano, a las masas, ¿no? O sea, si no, es más bien como que justo hay en lo social, en lo cultural y en lo singular hay un juego de lo no sabido y donde lo no sabido puede responder a leyes diferentes de represión, o sea, que pueden ser a lógicas diferentes de represión, pues la represión como el mecanismo que escribió Freud, o puede ser la represión en el sentido de lo que llanamente está prohibido, como digamos la Rusia de Putin, donde pues, hay muchas cosas que están prohibidas. Ahí están, pero pues si las vemos en la calle, las metemos a la cárcel, ¿no? O sea, entonces, pero ahí es muy claro que la represión política, con todo y que tiene sus trastiendas inconscientes, no es exactamente lo mismo que la represión en el sentido de Freud. Por eso, y ya vuelvo al comentario de Antonio, por eso es que, o sea, yo me preguntaría, ¿qué tanto los movimientos sociales realmente necesitan hablar de la experiencia del inconsciente para hacer las revoluciones, por ejemplo? Históricamente, pues si pensamos que pues, el inconsciente freudiano tiene una fecha de invención o descubrimiento muy precisa, pues tenemos cualquier cantidad de siglos de la historia de la humanidad donde a nadie le hizo falta el inconsciente para problematizar el inconsciente para las luchas, las resistencias, etcétera. Y después de la invención del inconsciente, pues también ha habido como muchas formas de problematización que han prescindido de. Entonces, probablemente ahí la cuestión es no un tema, o sea, es un tema de delimitación. Podemos estar en una lucha política, pero también reconocer que hay dimensiones que la lucha política no va a poder tocar, particularmente de la manera como uno erotiza, por ejemplo, su relación con la dominación. Vuelvo al ejemplo de la persona que sale y pues al final hay alguna satisfacción en exponerse al riesgo, que lo puede llegar a hacer sintomáticamente, pero eso es diferente a, por ejemplo,
plantear que la gente en un entrecruce de continuar viviendo sometida arriesgue la vida para colectivamente para tratar de derrocar un estado de dominación. Entonces, no sé si se entiende son dos dimensiones de la experiencia, que incluso son dos dimensiones de interpretación que no necesariamente son excluyentes de la misma experiencia. Y en ese sentido es que, por ejemplo, algunas cuestiones que son descritas por el género no es que necesiten sustituir cuestiones que dice el psicoanálisis y viceversa. Simplemente son dos lecturas que tienen consecuencias distintas para los sujetos. No sé si respondió esa inquietud, Antonio, pero igual lo seguimos pensando. Bueno, avanzo con algo que quería también introducir el día de hoy como punto de partida de la lectura. Hay un libro que a mí en particular me ha resultado muy complejo y difícil de trabajar, que pues además tiene como unos aires heideggerianos por ahí, pues la verdad es que pues, uno hace lo que puede, pero pues a veces Heidegger, por ejemplo, pues termina siendo mucho para uno, ¿no? No se lo alcanzan a ver, se llama Dark Continents. Es lo escribe una psicoanalista hindú, que además qué curioso rodeo, o sea, leer el trabajo de una psicoanalista hindú. Y es un libro sobre justamente la metáfora del continente oscuro en Freud, que ven que él dice de la sexualidad femenina que es un continente oscuro. Entonces, esta psicoanalista en cuestión se llama Ranjana Khanna. Entonces, Ranjana Khanna lo que critica, bueno, lo que analiza, lo que estudia, o sea, justamente al ser ella mujer, pero al mismo tiempo ser una mujer que vive en un país que fue colonizado, que es la India, se hace una pregunta sobre las implicaciones de la idea de hablar de la sexualidad femenina y de hablar de, en esa época, los primitivos y de hablar de arqueología en Freud, de hablar como de los estratos, por ejemplo, en construcciones, en análisis del hablar, de cómo del ir encontrando vestigios, ir como imaginando lo que falta y todo. El tema con ella es que la idea la metáfora del continente oscuro habla de las condiciones en las cuales Freud plantea su trabajo. Condiciones que podríamos decir, dice ella, eran propias de la época, pero que no dejan de ser problemáticas, que son tanto una mirada, dice ella, colonizadora, que ve al África negra como eso, como el continente oscuro y exótico, y que ve a la mujer como eso, como el continente oscuro y exótico, y que el hablar del otro, de alguna manera en Freud, recurrentemente implica la exotización del otro y la feminización del otro justamente en la medida en la que el colonialismo, dice ella, y el colonialismo de esa época y la feminización algo dicen sobre la estructura de poder que pues es blanca, que es europea y que es masculina en esa época. Entonces, esta problematización sobre la idea de lo femenino como continente oscuro es muy interesante porque, o sea, ¿qué tanto nos hemos desembarazado desde el psicoanálisis de narrativas que exotizan la sexualidad femenina? Que la siguen viendo como un continente oscuro en el sentido en que un continente, el África negra era un territorio de exploración del valiente colonizador. Era un lugar de someter a prueba su masculinidad. Entonces, ¿hasta qué punto en el psicoanálisis seguir hablando de la sexualidad femenina sigue dándole ese lugar de territorio de exploración? De territorio de exploración y de sometimiento. O sea, ¿qué tanto
feminizar otredades implica someterlas también, por ejemplo. Eh, entonces, y ahorita que les estoy contando esto, me acuerdo de la presentación de algún libro también de algún estimado colega psicoanalista, donde hablaba según de esto, de la perspectiva de las mujeres en la sexualidad. Es un libro escrito por un varón donde alguien decía al día de la presentación algo en el sentido de que así como él, no sé, igual me lo estoy inventando, pero estoy casi seguro que así se dijo, que como no sé qué antepasado, que había sido un marinero y no sé qué, que entonces el autor del libro navega en la sexualidad femenina como un aventurero, y entonces Ranjana Khanna diría, pues sí, pues es que ese tipo de metáforas son las que se producen, ¿no? En el psicoanálisis al hablar de lo femenino. Entonces, bueno, a ver, como ya nos queda media hora y además, de verdad a mí me gustaría escucharles un poquito más, decir cosas, lo que les lata, lo que no les lata de esto. Vuelvo rápidamente a Dora. Obviamente no va a dar tiempo de hacer un comentario largo en este momento sobre el caso, pero a mí me gustaría dejar eso justo para la última sesión después del rodeo por los estudios de género. Probablemente si ustedes tienen a la mano la versión de Amororto por ahí, si no, igual no importa, lo leo rápido y hago un comentario sobre justo este topos de la sexualidad femenina como continente oscuro puesto en acto en el caso de Dora, y luego voy a decir 2 palabras sobre el libro que vamos en realidad a revisar en el curso. Bueno, ustedes se acuerdan que Dora refiere que el señor K tiene una aproximación con ella y así. Entonces, por ejemplo, hay Freud cuenta al respecto de esa aproximación del señor K y dice: cuando el padre y el tío de Dora pidieron cuentas de su proceder al inculpado en una inmediata entrevista, este desconoció con gran energía toda acción de su parte que pudiera haber dado lugar a esa interpretación y empezó a arrojar sospechas sobre la muchacha, quien, según lo sabía por la señora K, solo mostraba interés en asuntos sexuales y aún en su casa junto al lago había leído Fisiología del Amor de Mantegazza y libros de Haes. Probablemente encendida por tales lecturas, se había imaginado toda la escena que contaba. Yo no dudo, dijo el padre, que ese suceso tiene la culpa de la desazón de Dora, de su irritabilidad, de sus ideas suicidas. Me pide que rompa relaciones con el señor K y en particular con la señora K, a quien antes directamente veneraba. Pero yo no puedo hacerlo, pues en primer lugar considero que el relato de Dora sobre el inmoral atrevimiento del hombre es una fantasía que a ella se le ha puesto, y en segundo lugar me liga a la señora K una sincera amistad y no quiero causarle ese pesar. La pobre señora K es muy desdichada. A ver, la pobre señora K es muy desdichada con su marido, de quien por lo demás no tengo muy buena opinión. Entonces vean la posición del padre es, pues sí, ha de ser una fantasía de Dora, aunque yo no dudo que no tengo buena opinión del señor K, pero debe de ser una fantasía de Dora. La pobre señora es muy desdichada con su marido, de quien por lo demás no tengo muy buena opinión. Ella misma ha sufrido mucho de los nervios y tiene mi único apoyo. Dado mi estado de salud, no me hace falta asegurarle que tras esa relación no se esconde nada ilícito. Somos 2 pobres seres que nos consolamos el uno al otro como podemos en una amistosa simpatía. Bien sabe usted que no encuentro eso en mi propia mujer, pero Dora, que tiene mi obstinación, se afirma inconmovible en su odio a los K. Su último ataque sobrevino tras una conversación en la que volvió a hacerme el mismo pedido. Procure usted ahora ponerla en buen camino. Entonces, incluso ese pedido del padre
procure ahora ponerla en buen camino, que el buen camino es aceptar que el asalto del señor K habría sido una fantasía, pero además hay varias cosas que saltan, que, por ejemplo, se van a entremezclar con interrogaciones que han hecho, por ejemplo, desde perspectivas de género y feminismo, se han hecho a las prácticas psiquiátricas y psicológicas. Por ejemplo, el señalar que las mujeres básicamente se las señala como locas o histéricas cuando denuncian una aproximación sexual no deseada. Entonces, uno encontraría esa temática en Freud. Bueno, en el expediente de Freud. No sabría, en este punto no sabría decir, o sea, sí en Freud. Y luego, por ejemplo, en la otra, en la narración y esto es a donde me interesaba llevar nada más el día de hoy, el comentario del caso de Dora, Freud cuenta cómo Dora le cuenta otro de los asaltos del señor K. El señor K había convenido con ella y con su mujer que después de mediodía las damas vendrían a su tienda situada frente a la plaza principal de la iglesia para contemplar desde allí unos festejos que se realizarían en la iglesia. Pero él hizo que su mujer se quedara en casa, despachó a los empleados y estaba solo en el negocio cuando la muchacha entró. Al acercarse la hora de la procesión, le pidió que lo aguardase junto a la puerta que daba a la escalera que conducía al primer piso mientras él bajaba las cortinas. Regresó después de hacerlo y en lugar de pasar por la puerta abierta, estrechó de pronto a la muchacha contra sí y le estampó un beso en los labios. Era justo la situación que en una muchacha, este es el comentario de Freud, era justo la situación que en una muchacha virgen de 14 años provocaría una nítida sensación de excitación sexual, pero Dora sintió en ese momento un violento asco. Se desasió y pasando junto al hombre corrió hacia la escalera y desde allí hacia la puerta de la calle. No obstante, el trato con el señor K prosiguió, ninguno de los dos aludió nunca a esa pequeña escena y ella sostiene haberla guardado en secreto hasta su confesión durante la cura. Por algún tiempo, es verdad, evitó encontrarse a solas con el señor K. Por esa época, el matrimonio K había convenido hacer una excursión de varios días en la que también Dora participaría. Desde el beso en la tienda, ella rehusó acompañarlos sin dar razones. En esa escena, la segunda de la serie, pero la primera en el tiempo, la conducta de la niña de 14 años es ya totalmente histérica. Yo llamaría histérica, sin vacilar, dice Freud, a toda persona, sea o no, capaz de producir síntomas somáticos, en que una ocasión, pongan atención a esta definición, en la que una ocasión de excitación sexual provoca predominantemente o exclusivamente sentimientos de displacer. Explicar el mecanismo de este trastorno del afecto sigue siendo una de las tareas más importantes y al mismo tiempo una de las más difíciles de la psicología de la neurosis. Yo mismo juzgo que me encuentro todavía lejos de esa meta y en el marco de esta comunicación, aún de lo que sé no podré exponerse en una parte. En el caso de nuestra paciente Dora, no queda todavía suficientemente caracterizado poniendo de relieve el trastorno del afecto. Es preciso decir además que se ha producido aquí un desplazamiento de la sensación. En lugar de la sensación genital que en tales circunstancias una muchacha sana no habría dejado de sentir, le sobreviene la sensación de displacer propia de la mucosa del tramo de entrada del aparato digestivo, vale decir, el asco. Sin duda, influyó sobre esta localización la excitación de los labios por el beso, pero yo creo discernir también el afecto de otro factor. Y bueno, y él va, para no alargar mucho la lectura, él va a decir que ese otro factor es que ella habría sentido además el pene del señor K a través de las ropas. A ver, comentario para ir tratando de afinar el tiro. Nótese cómo Freud en su narración, por un lado, da cuenta, si tomamos como documento histórico el caso Dora, no, o sea, no solamente como documento clínico, Freud da cuenta de algo que era común entonces y sigue siendo ahora.
que los hombres decidan, diriman sobre un caso en el cual una mujer señala que ha sido asaltada sexualmente, buscando los motivos por los cuales eso no habría sido cierto. Esa es la queja recurrente del feminismo. Ese es el yo te creo del Me Too. No comenzar no creyéndole a alguien cuando refiere un asalto sexual. Entonces Freud está en las antípodas, o sea, Freud está participando de ese debate masculino sobre por qué Dora se habría imaginado el asalto. A pesar de que el padre de Dora reconoce que no confía en el señor K. Entonces, esa es la puerta de entrada de una potencial lectura feminista que nos podría llevar a imaginar qué habría pasado si en el 2020 Dora fuera a la Comisión de Derechos Humanos, nos toma el día de hoy por las feministas y dijera Me Too. Y nadie me cree. Se abre un horizonte diferente, teórico y político para ella si ella va y dice eso. Y luego volviendo a Ranjana Khanna y el continente oscuro, nótese cómo en el análisis de Freud, si bien no vamos a entrar a discutir la teoría de la histeria de Freud, sí vale la pena preguntarse por qué Freud, por muy válida que pueda ser en otras observaciones clínicas que hace, su teoría de la histeria, o sea, es esta cuestión de una excitación sexual que produce displacer en vez de placer y donde, ay, aquí voy a aprovechar a contestar algo, y donde, además, justo lo que entraría en juego es el mecanismo de la represión. En el caso de Dora, uno se pregunta, bueno, ¿pero de cuál excitación estamos hablando? Si el señor K prepara la situación para estar a solas con Dora, con el argumento de vamos a ir a ver una función religiosa a la plaza enfrente de la iglesia, despide a los empleados, no trae a la esposa, y luego porque además no es un acuerdo con Dora, no es tú y yo filtreamos un poco y mira, voy a estar solo, no, o sea, entonces llega Dora, lo espera en la puerta, y entonces el tipo, al salir, le planta un beso. Y entonces, ¿por qué Freud asume que Dora tendría que sentirse excitada por un beso que, dirían las feministas, el día de hoy no fue consensuado? Que es un asalto. O sea, que para los parámetros del día de hoy, para pensar la sexualidad y la autodeterminación de las mujeres, es un asalto. Porque no por el hecho, y esto lo dirían los feminismos, de que una persona incluso sea tu pareja sexual estable, no quiere decir que todo lo que esa persona haga necesariamente va a generar una excitación y una respuesta. Entonces Freud da por sentado que Dora se tendría que haber sentido excitada, pero que además de la estimulación oral habría habido la excitación de sentir el pene, y entonces que Dora a partir de eso desarrolla el síntoma histérico, que además ayudaría a entender por qué se imaginó todo el asalto del señor K, cuando, pues, si uno lo ve desde otro lado, uno dice, continente oscuro, o sea, hay una luz que el propio Freud no está encendiendo, que es la de, bueno, pero ¿por qué tendría que excitarse una mujer ante una situación en la que, por mucho que tenga una atracción sexual con alguien, la fuerza que está en juego no es, y para tal vez retomar un poco el comentario de Antonio hace rato, la fuerza que está en juego no es la represión en el sentido
digamos, psicoanalítico, sino la represión de la fuerza política, en el sentido no solo de los políticos, Peña Nieto, Calderón, etcétera, sino de cómo en una sociedad hay dominadores y dominados, y hay, por lo tanto, un sometimiento, una represión, donde por un lado están, por supuesto, las dominaciones económicas, pero también están las dominaciones por edades y las dominaciones por etnia y las dominaciones, por supuesto, por género, y donde este hombre se permite hacer uso de la disponibilidad del cuerpo de las mujeres. Entonces, por ejemplo, ahí habría también una línea de problematización que no se le aparece a Freud, que no estoy muy seguro si sea incluso una línea de problematización psicoanalítica, aunque al mismo tiempo si alguien va y te cuenta en el consultorio que le pasó algo como lo que cuenta Dora, pues yo creo que está muy fuera de lugar decir, ah, bueno, se debe haber excitado y por eso se histerizó, ¿no? Espérame, o sea, yo creo que ya no podríamos escuchar una anécdota de ese tipo de la manera como Freud escuchó y dejó de escuchar. Que, por ejemplo, del lado de Dora, por mucho que hubiera un interés sexual por el señor K, también hay un asalto, un asalto que se lee desde las disimetrías de poder del género. También, perdón, ¿puedo agregar algo? Sí, 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 por supuesto, Paula. Como pensar también que en realidad el síntoma descrito, el síntoma histérico descrito, más bien era un síntoma de trauma. Uh-huh. Y que entonces, ¿cómo se describe después como el, el abandono del tratamiento de Dora, ¿no? Cómo se va porque no pudo enfrentar o no pudo lidiar o castigó a Freud y la transferencia y todo esto, pues más bien fue un abandono motivado por una situación de no haber sido escuchada, ¿no? El síntoma, pues es una voz y parece que el síntoma de Dora era lo que estaba diciendo, al no poderlo decir claramente y no fue entendida y escuchada, pues el síntoma es una forma de decir, hey, escúchenme, algo me pasó. Y entonces abandona por no ser escuchada, más allá de la situación que si la transferencia, ¿no? Todas las aproximaciones que he leído acerca de este caso que abandona porque los efectos de la contratransferencia que después ya se estudió muchísimo, pero pues yo creo que fue claramente porque no escuchó el discurso de algo me sucedió y nadie me cree, ¿no? Y eso es además algo importante de puntualizar. Ahí está la ganancia psicoanalítica de releer críticamente los casos, porque somos muy dados a dejar intocado o sin criticar nuestro lugar como practicantes. Y entonces cuando un análisis no marcha bien, decimos, ay, bueno, es que tenía una resistencia, ay, bueno, es que no sé qué, ay, bueno, es que no se comprometió con la transferencia, es que no sé qué cosa. Pero bueno, uno podría preguntarse, o sea, a lo mejor el tema sigue siendo, por ejemplo, el trauma, pero cómo podría haber sido leído lo traumático es diferente en un sesgo o en el otro, y entonces también, por lo tanto, que tanto alguien puede decidir continuar con un análisis por realmente no sentirse escuchado, porque hay demasiado preconcepto de parte del analista, ¿no? Y no solo preconceptos en el sentido teórico, ojalá, bueno, tampoco son tan benévolos luego, sino preconceptos en el sentido cultural. Bueno, la muchacha tendría que dar por sentado que la muchacha se tendría que haber excitado y por lo tanto tururururu, y a lo mejor no jalar el hilo de lo traumático por otro sesgo que probablemente habría hecho que el análisis de Dora hubiera tenido otro cauce. Y entonces ahí es donde releer estos casos nos interrogan sobre, por ejemplo, si nosotros decimos, es que el feminismo es una resistencia al no sé qué cosa y es una negación de la diferencia de los sexos y no sé qué cosa, pues también dejamos de escuchar
cierto tipo de experiencias en su singularidad, pero esa singularidad, una singularidad localizada también en una vida que se vive en la sociedad, ¿no? Con todas las restricciones y sometimientos y violencias y posibilidades y todo que tiene esa vida en lo social. Pero bueno, no sé, ¿alguien más tiene algo que decir? Nos quedan 10 minutos. Bueno, yo quisiera decir algo. Venga, Me Jaime. parece muy interesante el tema porque nos permite pensar, pensar sobre la sexualidad y sobre la situación, cómo cambia la perspectiva de una persona, de un analista o de un teórico en una época y en otra época y en otra época. Eso significa que esa singularidad de la interpretación de cada quien. Uh-huh. Cada quien. Entonces, tendremos que poner en cuestión la teoría psicoanalítica de cada uno de los que la elaboran y ver de qué se trata. Uh-huh. Eso habla de singularidad, como tú dices, para quitarlo individualidad. Uh-huh. Singularidad. Eso es el estudio que se tendría que hacer. Uh-huh. Como psicoanalistas, no lo social, sino como psicoanalistas, en el proceso terapéutico. Lo singular. Cada uno es diferente, insustituible y no es repetible. Partiendo de ahí, esa es una parte muy interesante de reflexión. Uh-huh. Porque de repente caemos en que tal teórico de moda es el que tiene la palabra y tiene la razón. Cuidado. Bueno, hay que ver todos los puntos de vista mejor, todos los que han estudiado a los pacientes, a las situaciones humanas, Uh-huh. en lo singular. Esa es una. La otra, esta visión desde lo femenino, no, desde la feminismo. El feminismo, perdón. Que no es lo mismo lo femenino que la feminidad. Feminismo es otra cosa. Ajá. Porque lo que Freud, y de repente cae uno en que si fue una fantasía o fue una realidad. Freud lo toma y dice un beso. No dice que fantaseó un beso, le dio un beso. Uh-huh. Sintió el pene. Eso no dice, es una fantasía de que sintió el pene. No sabemos, es una reconstrucción de Freud, pero es algo específico que sucedió. Uh-huh. Y luego se tienen fantasías. Y es interesante cuando se dice, ¿cómo va a tener excitación cuando es una cuestión traumática? Se decía ahora. Yo creo que hay que diferenciar lo que es judicial Uh-huh. y lo que es un ataque a la intimidad de una personita. Uh-huh. Y lo que sucede. Uh-huh. Porque si no, caemos en otra cosa. Si caemos en lo judicial, que ahora las feministas dirían YouTube, y entonces yo también pasé por esto. Uh-huh. Párate, eso no es lo que estamos viendo, porque si no nos perdemos. Digo, es un comentario, ¿eh? Uh-huh. Como si no pensáramos, nosotros tenemos como una de las pulsiones importantísimas es la sexualidad. Uh-huh. La pulsión sexual, desde el nacimiento hasta la muerte. Uh-huh. Y no pensamos que una jovencita de 14 años tuviera intereses sexuales
conscientes o preconscientes o conscientes con el padre y con el señor K. Seguramente que los tenía. Toda una exploración. Ahora, que ese beso y ese acercamiento fue algo traumático, evidente. Pero al final de cuentas hay un componente de excitación en la niña. Es a lo que se refiere Freud, porque si no perdemos de vista la singularidad. Estamos hablando de una pacientita de 14 años que tenía un ambiente familiar muy excitante, muy estimulante. El padre metido con la señora K, el señor K tratando de, era un seductor, era un sujeto que tenía, como ustedes recuerdan, una sífilis terciaria, secundaria terciaria, avanzada. Era una gente que estaba metida en la sexualidad, un seductor. ¿Cómo no iban a tener todos estos? Porque se pierde. Cuando entra la judicialización, ya se pierde el estudio de la singularidad. Yo no dudo que estuviera excitada antes del beso, bastante, y cuando el beso la sorprendió, y quizás pudo haber una serie de respuestas muy desagradables, pero que andaba excitada. Y ese es andaba excitado, ahí hay que verlo. Ese es el por ejemplo. No, es negar eso, es como desconocer. Ahora, que no se deba permitir, que eso no es posible, que el cuerpo de cada quien es inviolable o debe ser, etcétera. Esa es otra cosa. O vemos qué pasa en la sesión analítica, o le metemos toda la parte moralista, judicial, que tiene razón. Yo estoy de acuerdo con la parte de las feministas, que necesitamos que se respete totalmente a la mujer, pero totalmente, igual que el varón o lo que sea. Pero estamos viendo en la terapia, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que pasa con esta persona, independientemente de que estuvo bien o mal o antes al contrario? Bueno, era mi comentario. Y me va a traer la posibilidad de pensar muchas cosas libremente. Gracias. Gracias, Jaime. Estamos viendo esto, Moisés. Sí, yo quisiera partir del comentario de Jaime para afinar algo. O sea, también es cierto que no, o sea, no nos podemos. O sea, creo que hay tres dimensiones que pensar. Una es el pensarlo desde el psicoanálisis, el pensarlo desde desde los estudios de género y el feminismo, y la otra es ya directamente la judicialización, que es todo un gran problema porque, por ejemplo, implica, hay teóricas y teóricos que lo han planteado, implica reforzar la idea del Estado punitivo, y pues también eso pues también nos espeluzna un poco, ¿no? O sea, tampoco es como que sea la salida. Pero hay una maraña problemática ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, en lo que tiene que ver con el psicoanálisis, creo que tanto el comentario de Paula como el de Jaime permiten decir algo. Probablemente, o sea, lo interesante de Freud es que cuando vamos sobre los textos de Freud, no se trata simplemente para aplicarlos acríticamente, ¿no? Sino que uno encuentra cosas nuevas en la medida en la que nuestros problemas del día de hoy nos llevan a leer a Freud de una manera distinta a la que pudo haber sido leído antes, y entonces eso hace que Freud se reactualice, no en la medida en la que nosotros querramos ajustar el mundo de hoy a Freud, sino más bien en que encontramos en Freud problemas que hacen eco con problemas del mundo de hoy, y las respuestas no siempre afortunadas, pero muchas veces sí de Freud, y sobre todo lo muy interesante de Freud, particularmente de sus casos, es que él da cuenta incluso de sus fracasos, él no presume sus éxitos, él da cuenta de sus dificultades
en la práctica del análisis, pues nos ayuda a pensar nuestras dificultades, ¿no? Y entonces ahí volvería al comentario de Paula en el sentido de, pues podemos volver a pensar lo traumático, pero a lo mejor podemos afinar el tiro. Podemos decir, bueno, aquí Freud hay algo que a lo mejor no estaba escuchando. Y eso no está contrapuesto con lo que dice Jaime. O sea, que por otro lado uno podría reconocer ¿cuál es una de las cosas que más difícilmente asimila la cultura hasta el día de hoy de Freud? La sexualidad infantil. Entonces, reconocer que Dora a sus 14 años, y seguramente, bueno, y bueno, y hay momentos en los que se habla de la infancia, así, que Dora tenía una sexualidad, incluso Freud da cuenta de eso, ¿no? De reconocer que se puede, parece una cosa así, hasta distancia del tiempo, que se puede hablar de sexualidad con las mujeres y que hay una sexualidad infantil y una sexualidad femenina y todo, y él dice de todos los pudores que tendrían algunos médicos de hablar de estas cosas sexuales con una paciente virgen todavía y no sé qué. Bueno, o sea, uno se da cuenta que Freud pues sí andaba por ahí empujando los límites de lo que era pensable y permitible y todo en un tratamiento en la época, ¿no? Entonces, justamente se trata de no desconocer que hay una sexualidad infantil, pero que entonces a lo mejor la cosa no ocurre simplemente por el beso, en el sentido de a Dora le tendría que haber excitado el beso, sino pues uno puede como actualizar el problema que plantea el caso tanto con lo que dice Jaime como con lo que dice Paula, ¿no? Bueno, pero a lo mejor justo en la medida en la que ella viene a una situación que no deja de parecerle excitante, pero entonces algo no sale de la manera como ella preveía, ¿no? Y entonces por ahí como que hay algo como para no caer muy rápido en el beso fue la realización de una fantasía o de algo que ella quería, sino pues, por ahí salió algo de otro modo, y entonces eso como que hace revisitar el caso, ¿no? Ahora, nada más también para no dejarlo pasar, las problematizaciones que vienen del campo del feminismo y del género no necesariamente tendrían que implicar la moralización o la limitación. Yo creo que el feminismo y el género sí, de una cosa sí se enriquecen con el psicoanálisis, es de la problematización de la sexualidad infantil. Porque por supuesto que la sexualidad infantil de Freud es inasimilable para las narrativas patriarcales. Porque las narrativas patriarcales, entre otras cosas, niegan o reducen la importancia de la sexualidad en los niños, en las niñas, en las mujeres, etcétera, ¿no? O sea, en la vida, incluso en la vida cotidiana. Entonces, creo que ahí no es un tema de... O sea, creo que sí, el problema es cuando entra la parte punitiva, la parte judicial y todo. Entonces, con esa en miras hay que ir con cuidado. Y pues, un poco como para poder hacer esa lectura desde el sesgo del género sobre el caso y a ver qué aprendemos psicoanalíticamente del caso al hacer ese pequeño rodeo, pues yo les voy a mandar de este texto un par de artículos que a mí me parece que nos pueden orientar un poquito en cómo problematizan las feministas el tema del género, como para luego... Bueno, yo quería hacer un comentario. Sí, Laura. Y es que la lectura que se hace desde las nuevas pues palabra de las mujeres, es que ahí también habría que leer la palabra del hombre, ¿no? Y también la de Freud, porque hay un tipo, y viene que ver con el psicoanálisis de narcisismo en el hombre, que eso incluso lo están diciendo los hombres hoy, ¿no? Que el universo es de ellos y entonces la mujer es un objeto, tiene que ver con el objeto de la mujer como objeto que siempre está dispuesta, que siempre está accesible, que el violador dice que ella le gustó, ¿no? O que ella lo provocó. Recordemos los monjes en la Edad Media que sacrificaban a las mujeres y las quemaban porque los habían excitado, ¿no? Hay un tipo de narcisismo del hombre. Entonces creo que hay una lectura en los dos sentidos, tanto de Dora en sí, como del señor K, como de Freud, ¿no? Tiene que ver también con un narcisismo del hombre y de la mujer como objeto.
Y bueno, eso irá apareciendo y lo iremos problematizando, porque como ven, tenemos múltiples miradas también sobre esta convergencia entre psicoanálisis y género, y eso va a ser lo rico de dialogarlo, de que no solo sea una presentación unilateral de mi parte, sino que todas y todos participemos desde nuestros propios recorridos, nuestras propias inquietudes y todo, porque ven cómo se va enriqueciendo la paleta de lo que estamos hablando con las intervenciones de ustedes. Y bueno, nada más para decirles muy rápido, o sea, los textos que vamos a revisar van a tener que ver con el concepto filosófico de género, con su historia, con cómo se ha planteado la diferencia de los sexos y las diferencias del poder en función de las diferencias de los sexos. Y hay un capítulo que se llama precisamente psicoanálisis y género. Y cuando lleguemos a ese capítulo, que lo escribe una psicoanalista, yo esperaría que podamos comentar un poco lateralmente sobre Dora, pero no solo sobre Dora, sino hay un momento en el que el propio Freud, en los años 30, dedicó una conferencia a la sexualidad femenina y él advierte que sus colegas mujeres están decantando por el lado de en lo que él nombra culturalismo. O sea, Freud se da cuenta que es un campo separado, que ya una cosa es el culturalismo, lo que él llama culturalismo, y otra cosa es el psicoanálisis como disciplina que se ocupa de lo inconsciente. Entonces, no reniega del culturalismo, solamente delimita, ese es otro territorio. Y entonces nosotros pues justo vamos a hacer esas idas y vueltas entre los dos territorios a ver qué nos encontramos en las idas y vueltas, ¿no? Bueno, pues ya nos pasamos 5 minutos, pero pues les agradezco mucho su atención, su tiempo y pues y también sus participaciones. Yo espero que el seminario nos resulte provechoso, pero también placentero. ¿Vale?